Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Hoy dicen aquí que estoy en deuda con los muchachos, me regalaron un minuto. Bueno, gracias. Pasó la Semana Santa, volvemos a la rutina, no digo a la realidad porque en la realidad vivimos y salvo los espejismos de los que quisieran pensar que Honduras es Disneylandia y no lo es, pero estamos dentro de una realidad y pasó el feriado, que obviamente la gente lo utiliza, porque es lógico, la vida si solo fuera trabajo no tendría razón de ser. En la medida de lo posible, cada quien tiene que distraerse de la forma que quiera y como pueda, como sus posibilidades se lo den, porque si no nos enfermamos, si vivimos solo de estar en la noticia y en el hecho que tanto nos amarga, sin olvidar la realidad. Vimos en esta semana, bueno, antes, gracias a las personas que desde ya nos siguen en el Facebook Live de Radio América, y si no lo hacen, pues si no quiere ver, ahí está en el Facebook Live de Radio América. ¿Qué se observó durante esta semana fuera del movimiento que es típico? No es que se le debe a un gobierno, no es que el gobierno le invita, lo que hace la gente, la movilidad que hay natural de la gente, de quienes van a ver a sus familias que retornan a sus lugares y de los que aprovechan para ir a la playa a como de lugar. Y cuando digo a como de lugar es el que tiene posibilidades y el que no las tiene, que se endeuda para ir a una playa o pasear en otro lugar. Esa es una realidad. Pero en esta carretera CA5, que me imagino que tiene suficiente dinero para no justificar un tan solo bache, porque las casetas de peaje estaban abarrotadas, filas interminables. O sea que la recaudación económica es excelente en cuanto a esas carreteras, que no debería permitir un bache con todo lo que lograron recaudar con esta movilización. El lago de Yohoa, que se caracteriza por la venta de pescado en un lugar bastante feo, porque esas casetas no tienen nada de atractivo. Aquí no ha existido, porque en Honduras nunca se ha puesto un funcionario de turismo con visión que diga hay que recuperar estas zonas para hacerla atractiva, más allá del arte culinario, de la comida, de lo que tanto gusta, hacer de esto algo atractivo, algo bonito, no solo que usted se vaya a hartar un pescado, y discúlpeme lo pesado, y que después salga porque ahí no hay nada que ver, sino que sea un lugar que usted lo disfrute en su vista, en su paisaje, pero ahí los gobiernos y los alcaldes de esta zona nunca se preocuparon por eso, por la estética. Más allá de cualquier cosa, la estética manda, la estética atrae, enamora a la gente, al turista. De cuando usted mira un bonito paisaje, aparte de comer y donde caminar, usted queda convidado a volver y a recomendar. Venga, la olla Juan no tiene eso, usted va a comer, la gente come. Un tráfico fatal en esa zona, aunque usted no vaya a parar en ese lago, pero repetimos, pero ahí llega la gente, esa es la realidad de la gente, a comer en esos lugares, y esa es la vacación en Honduras. Ojalá que algún día todo esto pueda mejorar. Si ya hay un turismo, si hay una movilidad, lo que falta es la cabeza de funcionarios, hombres o mujeres, que puedan llegar, que le pongan el punto atractivo al lugar. Ya hay movilidad, no necesitan saludar con sombrero ajeno porque a nadie le queda. No puede ningún funcionario decir que las Islas de la Bahía es exitosa porque tal funcionario, ministro o ministra, lo impulsó, porque eso se impulsa solo, igual que el Parque Arqueológico de Copán Ruinas. Pero bueno, decimos que eso hay que implementarlo hacia futuro, el día que se busque una persona que dirija el turismo y que no quiera viajar, sino que quiera mejorar. Porque generalmente se pone a funcionarios o que están involucrados en el negocio o personas que quieren viajar, que son funcionarios de turismo porque les permite viajar por el mundo. ¿Qué es lo que observamos? Decía en todo esto, un movimiento en el pago del peaje increíble. La otra es las quemas, qué barbaridad. Esas quemas fueron algo tremendo, la contaminación, y aquí decir que vemos unos bomberos forestales en acción no se ve, o por lo menos yo no los vi. No digo que no existen, tal vez no los veo, pero sí se observó por todos lados esas quemas, y que en horas de la noche dificulta la visibilidad de cualquiera. ¿Qué más?
Bueno, subió el precio de los combustibles. Mientras usted paseaba, subió el precio de los combustibles, ¿verdad? Para que ahora aquí entra la realidad, que pasó todo, se dé cuenta que va a pagar más por el combustible. Es una noticia, no sé si buena o mala para usted, pero es una realidad. Ahora el combustible está más caro. Y luego nos dicen que viene el Fondo Monetario Internacional en los próximos días a ver cómo está la economía, a recomendar, ver la moneda, y siempre vienen a decir si hay que devaluar o no hay que devaluar las contrataciones, la carga que tiene el gobierno en cuanto a masa de empleos, todo esto. Y para jueves, para mediados ya de la semana, una vez más se reactiva el mentado prediálogo. Digo mentado porque hasta el momento están buscando, no hay nada concreto en todo esto, pero este prediálogo está en la búsqueda de quien lo conduzca entre la señora Michelle Bachelet, el señor fue presidenta de Chile, el señor Ernesto Zedillo fue presidente de México, o Vinicio Cerezo. Si no, ninguno de ellos acepta venir a esta olla caliente que es Honduras, pues van a tener que buscar en otras latitudes, pero ellos son los propuestos y en eso se marca el diálogo que tendrá que continuar. Luego vienen las cuestiones políticas que vale la pena dialogar. Saben ustedes que en este mes de abril Cuba finalmente salen los Castro del poder, Dios, salen porque ya Fidel por la muerte obviamente tenía que salir, su enfermedad. Raúl va a entregar el poder ya en este mes. Tiene que entregar el poder y lo va a entregar a un pupilo, a alguien de su gusto, con base en los dictadores. Los dictadores no les gustan las elecciones, los dictadores no aceptan oposición. El dictador decide qué hace y en el momento que lo hace. Él tiene su pupilo, que aunque la mire fácil, va a ser una situación difícil. Es una situación difícil que le va a ver. ¿Está evolucionando o no está evolucionando la democracia, el sistema político? Lo que pasa en México, van a elecciones. ¿Quién es el favorito en México? Por enésima vez, digo enésima vez, el señor Manuel López Obrador es el que sigue encabezando. Pero ¿qué se dice en el ambiente? Que no va a ganar, o si gana, no va a asumir el poder. Lo mismo que aquí se decía de Salvador Narrala, que podía tener muchos seguidores, fuera o no fuera capaz, ese es otro tema, pero que era el hombre más popular, sí, pero que no iba a llegar al poder. ¿Por qué? Porque las fuerzas que dirigen los países, las economías, los hombres de poder, las potencias, no quieren, no lo quieren. Pues en México el señor Manuel López Obrador ya se las ha visto en más de una ocasión y hoy nuevamente sigue en primer lugar, pero no va a ganar, dice. O si gana, no va a llegar al poder. ¿Será cierto esto? Voy a dialogar y he invitado para esto al doctor Tito Livio Sierra, que es un hombre que tiene esa inquietud de ver hacia futuro, ver hacia allá, soñador como soy yo y muchas personas que quisiéramos ver a Honduras desarrollada, pero no desarrollada en el discurso, porque en discursos de presidentes y de funcionarios somos el primer mundo, no hay competencia. Hay que decirlo, en el discurso presidencial y de cualquier funcionario, Honduras está sobre todas las naciones del mundo. Somos el país donde crecemos económica, en desarrollo, en cuantas cosas. En la realidad es otra historia. En la realidad somos un país del tercer mundo, muy bajo. Pues vamos a hablar de esto. Doctor, usted que es un soñador y que quiere que Honduras progrese en cuantas cosas, hablemos un poco también de esto, de la evolución política de los países en general. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atender la invitación aquí a Doble Vía. Bueno, muchas gracias, licenciado Colindres. Siempre para mí, como lo digo, es muy agradable venir a Radio América. Hace muchos años me invitan y eso es para mí algo muy especial. Y desde luego, tratar de ubicar algunos conceptos en los cuales uno trata de que vaya mejorando. Pues desgraciadamente, desde que ustedes me invitan, como le digo acá, en vez de mejorar, hemos dilatado un poco el crecimiento del país. Y no hay duda que todo se fundamenta en la democracia. Como dicen algunos analistas internacionales, bueno, que la democracia es el mejor sistema, aún con todos sus errores, sus defectos, pero a mi criterio necesita ajustes, no solo en Honduras. La democracia está fallando en todo el mundo. De hecho, tenemos presidentes de las potencias, como usted estaba expresando, que nos están regresando a algo que no tiene ningún sentido para el desarrollo de los países, que es a la Guerra Fría, al
al concepto ideológico que no conduce absolutamente a nada. Fíjese que si usted revisa bien, ningún país se ha desarrollado, los países que se han desarrollado, ningún país se ha desarrollado por el concepto ideológico. Ningún país se ha desarrollado por ser de izquierda y ningún país se ha desarrollado por ser de derecha. Y en estos últimos años existe un elemento que antes no se revisaba, que es que países de izquierda desarrollan, porque ese era el capitalismo que tenía manejado esto, que decía que la izquierda no podía desarrollar, que solo pensaban en la masa y no en cómo cada individuo iba creciendo individualmente para poder sacar adelante su persona, su familia y su país. Entonces, los últimos países que han desarrollado, paradójicamente, para lo que ha sido la política mundial, es Singapur y China continental. Singapur lo inició el desarrollo, sin duda, fue Lee Kuan Yew, con un partido de izquierda. Él entra de izquierda. A mí lo que me sorprende es que aquí en nuestro país y en Latinoamérica de paso, sectores que quieren regresar a la izquierda no se fijan que de veras hay países que han desarrollado por el mismo sistema ideológico. Es decir, no es el sistema ideológico el que desarrolla un Perdón, país. doctor, lo que pasa es que o no sé si es la mentalidad latinoamericana que nos hace ver la situación así como usted la relata en este momento. Y el espejo latinoamericano en cuanto a izquierdas o derechas no es el digno de elogiar en este caso. No, por eso, a eso me refiero, que la izquierda latinoamericana se ha enfrascado, se ha quedado rezagada, viendo que hay izquierdas que desarrollan, bueno, la mayor parte de Europa, sí, Europa siempre ha tirado a la izquierda, no Sí, ahora, sí, sí. todo el tiempo, son países socialdemócratas, casi todos, y tiran mucho al socialismo. Pero el caso que le digo yo, hay una izquierda rezagada, estancada. Por ejemplo, la izquierda que tiene Venezuela es una izquierda destructiva, destruye su propio sistema. Ahora, yo lo que le quiero decir es que puede tener el sistema político, puede mantenerlo de izquierda o derecha, pero el modelo que usted emplea lo puede cambiar también, lo que ha hecho China continental. Si China continental tiene un modelo económico capitalista, Sí. ¿verdad? Singapur incorporó, es más, China continental recoge el modelo de Singapur. Singapur es el ejemplo de China continental. Entonces, el modelo que incorpora es un modelo capitalista. Usted recuerda la frase famosa de Deng Xiaoping, que decía en relación al capitalismo, que le decían que porque estaba incorporando el capitalismo, entonces él decía, yo lo que quiero es que me dé resultado. A mí lo que me interesa, no me importa de qué color sea el gato, una expresión famosísima. Sí. Lo importante es que case ratones. Sí, aquella revolución cultural fracasó, era más romántica que real, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, vaya, un tipo de izquierda, por decirlo así. Me parece que López Obrador ahí está fallando también porque está quedándose rezagado, porque México es una potencia. Lo que sucede es que no la han sabido manejar. Y siempre también con mucha inclinación hacia la izquierda, si se ha fijado en México. Sí. No obstante que el PRI ha sido el gobernante por excelencia de México. Pero yo le recomendaría a don Manuel López Obrador que vire hacia la izquierda de Singapur, de Lee Kuan Yew. Es una izquierda con desarrollo y va fundamentado en proyectos gigantes que después la propia derecha no puede manejar. Es más, fíjese que es más fácil en la actualidad desarrollar con sistemas de izquierda que con sistemas de derecha. ¿Por qué? Porque el mando es vertical. En las economías y en las democracias abiertas es más difícil hacer que la gente haga lo que tiene que hacer. Entonces, me parece que todo eso hay que revisarlo. Como le digo, las democracias del mundo, en el mundo, se necesita una revisión. Y la expansión china, que lo está demostrando, es más, dándole incluso respuestas y con su misma medicina a los Estados Unidos. Bueno, de hecho, ya ahora el primer lugar en el mundo en economía es China, ya no es los Estados Unidos. Y con esa expansión y penetración hacia este continente. Que la potencia mundial actualmente es China ya, continental. Y algunos todavía le ponen así. Sí. Y el mayor acreedor de Estados Unidos es China, precisamente. China es la hegemonía de Estados Unidos prevalece en estas latitudes. Sí, y yo creo que todavía también van a pasar unos 50 años más, quizás, si sigue así como está,
que Estados Unidos siempre va a manejar la influencia en los sectores que lo ha manejado. Aunque yo aquí en un programa suyo hace como unos 3 o 4 años mencionaba algo que otro presidente como George Bush hijo, unos 2 presidentes más decía yo, como George Bush hijo, y bienvenidos al tercer mundo, Norteamérica, porque en realidad hay presidentes que hacen mucho daño. George Bush hijo fue un pésimo presidente en los Estados Unidos y no hay duda que tuvo el bajón. De hecho, usted ve cómo está Estados Unidos ahorita. Sí. Este señor que está ahora de presidente me parece a mí que no tiene ninguna característica para ser un líder de veras mundial. De hecho, yo le mencionaba algo de que uno de los errores que tiene es que el líder todavía no se ve quiénes lo sigan. ¿Va? Para ser líder alguien tiene que seguirlo, nadie lo sigue. Pero sí es presidente. ¿Va? ¿Y sabe cuál es la desgracia? Que es un líder mundial por su país. ¿Verdad? O sea que influye en todos los países. Sí. Por lo menos en el sector en el lado nuestro particularmente, influye tremendamente. Yo le decía que la oposición nuestra ha sido tan inconsecuente con el pensamiento, con lo que tiene que hacer, que nos tiene un poco incómodos a los que hemos estado, los que no hemos sido del Partido Nacional, pues, que hemos sido del Partido Liberal y con esas ideas de libertad. Pero no plantean nada, yo le expresaba, a estas alturas, la misma oposición debe decir, sentémonos a dialogar. No tienen tema, fíjese que no tienen tema, ese es el problema. No tienen tema porque el tema de la oposición es que se salga Juan Orlando de la CIA. Y el tema de Juan Orlando es que cualquier cosa... Que lo acepten en la CIA. Ahora póngase usted en los zapatos de Juan Orlando, hombre, nadie le entregaría. Nadie entregaría. Sí, hizo todo lo que tenía que hacer, es obvio. Entonces quiere decir que hay que llegar con otro tema. ¿Cuál es el tema que yo planteo? Hubo otra estrategia. Sí, decir, bueno, vamos a hacer reformas en las cuales el país se vaya acomodando a lo que debe suceder en el futuro, que no vuelvan a pasar estas cosas que hicieron, porque en realidad nadie ha discutido, ni siquiera la oposición, el gran daño que le hacen a las siguientes generaciones. Oigan bien lo que estoy diciendo. A las siguientes generaciones, por eso que ocurrió en las elecciones aquí en Honduras. Es un golpe salvaje. Usted pregúntele a cualquier joven, de cualquier partido político, y le dice que no le interesa volver a votar aquí en Honduras, porque sabe que son falsas las elecciones, que no tiene sentido. Óigame, es un daño tremendo a la tal democracia de la cual hemos estado. Creo que, y comparto lo que usted dice, creo que yo no sé cuántas personas, me tomo lo que usted señala, se sentirían motivados a ir a un proceso electoral en el país. Ya no le interesa. No, es que ¿y para qué? Si mi voto no cuenta. Ofendido, le voy a decir. O sea, usted dice, aquí si al final de cuentas el presidente va a ser el que quieran los que tienen el poder, el control del poder. Esa es la realidad. Mire, los políticos, dentro de todos sus errores y todos los defectos que tienen, nunca perciben, nunca se percatan de lo peor que le puede ocurrir a una sociedad, a un pueblo, y es que lo humillen. Con una sociedad humillada usted tiene una destrucción salvaje, que no necesita guerras ni guerrillas, todo es destrucción. ¿Por qué? Porque está humillado. Cualquier opinión política siente una ofensa. Entonces, todo eso viene para el futuro. ¿Por qué? Porque se decidió en determinado momento aquí que don Juan Orlando tenía que quedarse ahí más tiempo. ¿Y por qué se religió? ¿Sabe por qué? Porque los norteamericanos abiertamente aceptaron eso. No aceptaron, sencillamente impusieron, porque todo el mundo, cuando ya los gringos definieron, ya todo el mundo se cayó. Eso es lo que se vio y está comprobado. Latinoamérica y el resto de países son obedientes y no deliberantes. Cuando Estados Unidos dice, del visto bueno, todos los demás vienen con, como dicen, el efecto dominó. Y fíjese que es la derecha y la izquierda, como dicen. La izquierda también ahí no tiró la toalla. Pero vamos a, ¿qué es lo que se tenía que hacer aquí en este momento? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Les digo yo, para sentarse y decir, bueno, primero queremos abrir relaciones con China continental. ¿Por qué? 1, China continental es el país que está invirtiendo más en Latinoamérica. Estados Unidos no está invirtiendo nada en Latinoamérica. Y los países europeos muy poca. China continental sí está invirtiendo en Latinoamérica. 1. 2, nos falló el líder mundial aquí, en nuestra zona, que fue Estados Unidos. Si hubiera decidido, porque se hubiera querido quedar el que ganó,
y se le hubiera querido dar al otro lado, se miraría muy mal. Pero se decidió apoyar al que supuestamente se hizo fraude. Esto quiere decir que ese líder mundial no sirve. Es decir, a ningún pueblo que sea en la línea de ese país le interesa, aunque tenga la misma forma de pensar, le voy a decir. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros queremos corregir, necesitaríamos tener otra potencia en el ambiente. Un balance que obligue entre dos fuerzas. Exactamente. Si nosotros tuviéramos embajada de China continental aquí en Honduras, tengan la seguridad que Estados Unidos no haría lo que se le antoja. ¿Por qué cree que no se llega a ese acuerdo? Se ha visto a Taiwán, porque efectivamente ha sido un pueblo amigo, también Taiwán, que ha sido un pueblo amigo, apoyado en mucho al país, también se le señala muy mal de promover corrupción. Eso se ha dicho que promueve, porque todos los gobernantes de los países que lo reconocen, que son muy pocos, tienen a sus hijos estudiando allá, los militares tienen hijos, o sea, ofrece becas para los gobernantes de cualquier país que los apoye. O sea, hay apoyo, estudio para las cúpulas de poder de los países que lo apoyan. Eso ha sido muy mal visto para Taiwán. En este caso, ¿cuál sería la diferencia con la continental en este caso? Mire, primero que ellos tienen un problema de ellos, China continental y Taiwán. De manera que entiendo yo que el 2021 pasa Taiwán a China continental, como ellos lo definieron. Yo creo que China continental ha jugado mucha política exterior en ese sentido con Estados Unidos, ha sido muy prudente y muy consecuente con los norteamericanos como para decirle en determinado momento, vamos a hacer esto y no quiero que te metas porque nos has afectado mucho. Usted recuerda cuando la invasión a Irak, que bombardearon una embajada de los Estados Unidos y murieron. Sí. Una embajada de China. Y murieron algunos ciudadanos chinos ahí en la embajada y los chinos no dijeron nada. Eso era tema para una guerra mundial, para una guerra entre dos países, pues. Pero los chinos bajaron todo, no dijeron nada. Les han dejado pasar muchas cuestiones, ¿sabe por qué? Porque en su momento ellos toman determinaciones de tal magnitud que le dicen, mira, no te dijimos nada porque tampoco no te puedes meter en las cuestiones nuestras. Pero como le digo, esos son problemas de ellos, de los chinos. Así como ellos anunciaron que Hong Kong iba a pasar a manos de ellos, nadie dijo nada. Ahí terminó. Igual ellos han anunciado en el 2021 China continental, toma de nuevo Taiwán, pasa a ser parte de China continental. Bueno, pero nosotros para ver las cosas que necesitamos solventar como país, lo que tenemos que ver es cómo de veras atraemos la inversión y cómo tenemos esa solvencia en la cual una potencia no tenga una injerencia tan directa y tan ofensiva. Mire... ¿Se da cuenta, doctor? Perdóneme. Es que le metieron a la gente en la cabeza la idea de que los chinos son malos y lo bueno es estar con Estados Unidos. Históricamente esa idea se sembró en la mente de todos, la mayor parte de los países de Latinoamérica con mucho éxito, podemos decir. Sembrar la idea de que lo mejor es estar con Estados Unidos, sin ver, pues una cosa es entregarse, ¿no? Una cosa es entregarse y otra cosa es tener la apertura con los demás países. Pero esa idea se sembró. Igual que cuando usted iba a ver una película de Rambo, pongámosle, de boxeo, de lo que fuera, o de Rocky, el malo era el ruso, el bueno el estadounidense. Una película de guerra, los buenos son los gringos, los malos eran los vietnamitas, los malos eran aquellos. O sea, se nos sembró esa idea, que la tenemos ya en la sangre, esa idea de que los buenos siempre son los norteamericanos. Sí. Los gringos, por bueno, decirlo pero así. llega un momento que tenemos que comprobar todo. Póngale que así sea y que la gente lo sienta así. Pero en este momento lo que ocurrió en las elecciones fue muy malo. Por eso que le digo, lo que hay que revisar es el efecto secundario de ese error que se cometió en esas elecciones. A mi criterio es para la juventud y las siguientes generaciones. Es un golpe muy grande. Pero lo otro importante es que la oposición tiene que balancear, buscar balancear. ¿Para qué? Cuando uno da una indicación de esas, da la impresión de que es que estoy sesgado, yo no soy antigringo ni antichino, no me interesa. Pues, hay que tener una mente muy amplia para eso. Hay que aprender eso, a saber, como yo he expresado en varias ocasiones. O que dicen, este es de izquierda, o es conservador de derecha, según lo que usted vaya a opinar en un momento determinado. Sí, mire, hay que aprender, como yo doy algunos consejos, a aplaudir
lo bueno que hace el contrario, o si es enemigo, pero si hace algo bueno, uno lo puede aplaudir. Bueno, Oppenheimer, ultraderecha. Oppenheimer es un escritor de ultraderecha. Sí. Yo no sé si es de la ultra, pero de derecha es convencido que sí lo es. Donde escribe sus cuentos chinos. O basta de historietas. Que le habla de la educación en Singapur. O de innovar. Le está relatando exactamente lo que usted está diciendo. ¿Sí? Está reconociendo el avance de aquellos países. Mire, si queremos sacar adelante nuestros países, así tenemos que pensar, abiertamente, sin sesgos. Yo puedo decir algo favorable a Rusia, aunque no me simpatice, pero digo yo, no, esto es bueno y hay que hacerlo como lo hacen ellos. O viceversa, esto es malo, aunque, por ejemplo, los norteamericanos, a mi criterio, yo no he tenido algo contra los norteamericanos. Yo he admirado mucho a Estados Unidos con esa labor de los pioneros, el desarrollo de esos países, es increíble. Pero hacen cuestiones. Esta cosa que hicieron es malísima. Entonces ya como líder yo ya no lo puedo respetar. Porque le digo, no, porque haces el daño. Si el equivocado hubiera sido yo y vos hubieras corregido, diría, excelente lo que hiciste, de cualquier manera, aunque me haya dañado a mí. Pero en realidad el daño fue tremendo para todo el país porque la decisión fue a favor de lo malo, no de lo bueno. Por eso es que yo planteo de que necesitamos tener niveladas las potencias aquí en las relaciones diplomáticas aquí en nuestro país. Costa Rica está pasando por un gran momento, tiene relaciones abiertas con China continental, le ha apoyado, no digo yo ayudado porque estos países hablan de ayudar, es apoyar. Le ha apoyado en inversión a China, a Costa Rica, y entiendo yo que lo sigue haciendo. Fíjense nosotros... ¿Y quién duda de Costa Rica? ¿Quién duda de Costa Rica? Renunció a Taiwán, con todo y todo el romanticismo que se mire en la zona, renunció a estar con Taiwán para quedarse con la China continental. Y supuestamente Costa Rica ha sido más norteamericano que los demás países de Centroamérica. Casi se le considera las relaciones públicas de Estados Unidos en la región, ¿va? Pero eso es tener carácter y eso es lo que necesitamos. Cuando yo estoy planteando esto de abrir relaciones con China continental, no lo veo con el sesgo político, lo veo con el afán de nivelar fuerza, de que no seamos dependientes únicamente de una fuerza. Lo mismo diría, si China hace algo que nos afecte, nosotros también le decimos a los norteamericanos, mire, ayúdenos porque esto no puede ser así. Ese es el balance. Lo que necesitamos es un balance. Yo estoy convencido que en materia económica de inversión, la China continental estaría muy interesada aquí. ¿Cuántos proyectos se podrían desarrollar? Lo que le decía, lo que le quería decir, mejor dicho, lo del ferrocarril interoceánico, que ha sido mi tema todo el tiempo. Mire, a mi criterio, el otro día estuve reunido con el ministro de Desarrollo, que me decía que iban a firmar un convenio con China, con Taiwán y con Corea. Y le dije, no, eso puede ser un error. No, me dice, pero con ellos ya lo vamos a firmar y ya vamos a hacer el estudio y todo eso. No, le digo, mire, le digo, geopolíticamente este proyecto influye mucho. O mejor dicho, la geopolítica influye mucho en este proyecto. Si usted deja afuera a China continental o a Estados Unidos, usted se paseó en el proyecto. Y eso es lo que le ha ocurrido a Nicaragua también. Nicaragua hace la relación de la concesión, la hace con un chinito hongkonés. Y hacen una invitación a Rusia, que se definió ahí que iba a poner 25 mil millones de dólares en la aportación, en el apoyo económico, Rusia y China. Entonces, nosotros fuimos hace menos de 2 años a hablar con el Comité Pro Construcción del Canal de Nicaragua y platicamos de eso y les dije yo, no, me parece que ahí el error es que no han incorporado la otra potencia, pero no como potencia, es que es el mercado. Si ustedes le van a vender, ¿por qué es de unir estos dos países? Porque la mayor producción viene de China continental y viene para el este de los Estados Unidos. Si usted deja o al productor afuera o al consumidor, usted se paseó en el proyecto porque solo va a ser paso de mercadería, es logística lo que se hace ahí. Entonces, si viene Estados Unidos y dice, nosotros, y yo sé, porque ya los he visto cómo actúan, nosotros no aceptamos la mercadería que pase por el canal de Nicaragua. Plum, ya no sirvió ese proyecto. Si dicen en Honduras, ese canal, nosotros, si dicen los norteamericanos, no aceptamos la mercadería que pase por Honduras, no la vamos a comprar. Nadie le va a construir y ahí se va a perder el proyecto, que Honduras puede quedar endeudado por una cantidad increíble de tiempo y de dinero. Y
para algo que no funcione, como ha ocurrido con proyectos que ya hemos señalado anteriormente, que ese es el problema de manejar un proyecto que no tienen el análisis, la capacidad de poderlo definir. Quiero retomar, doctor. Y antes, muchas personas nos escribieron con esto que comentábamos al inicio, me salgo aquí del tema un segundo, de lo que pasa en el lago de Yohoa y lo que pasó, y efectivamente lo vamos a abordar en un momento determinado, porque efectivamente la autoridad aquí da unas conferencias donde todo fue lindo. Lo que se miró en el lago de Yohoa, me salgo, repito un minuto, fue fatal, un congestionamiento horrible, porque la gente que vende el pescado en el lago de Yohoa se tomaron efectivamente en los carriles, solo dejaron uno, provocando serios congestionamientos de la gente que venía del norte para el centro, como los que iban de aquí del centro hacia la zona norte. Una autoridad, un director de tránsito, nadie con la cabeza de ver cómo le ponían orden a eso. Esas son las realidades que no se dicen en las conferencias de prensa. La movilidad, como lo dije ya, exitosa, movilidad, que depende de cada persona y de su capacidad económica, la movilidad. El orden de las autoridades, sinceramente, deja mucho que desear. En el lago de Yohoa no es la primera vez, siempre pasa lo mismo. Aparte de casetas feas, sin estética, sin nada, un desorden horrible, gasto de combustible, pérdida de tiempo, todo lo que se espera estar en esa fila. Esa es la realidad. Bueno, lo voy a abordar en un momento determinado. En este momento vamos a continuar. Doctor, retomamos. Usted dijo en este diálogo o prediálogo, porque estamos en la pretemporada del diálogo, aquí estamos como fútbol, estamos en la pretemporada del diálogo, usted dice, usted incluiría el tema de abrir relaciones con China. ¿Qué otro tema? Los ajustes a la democracia. ¿Cuáles son los ajustes a la democracia? Es que aquí al ajuste a la democracia le dicen un representante que el Tribunal de Elecciones, que nos quedamos en eso. ¿Cuál es el ajuste? Ese es repartir los beneficios de la democracia, quizás, pero no son los ajustes. ¿El ajuste cuál sería? Mire, los ajustes, como le expreso, no solo en Honduras, en todo el mundo está fracasando la democracia. Usted vea, le ponía el ejemplo de Estados Unidos, el ejemplo de Rusia. Putin solo pasa hablando de armamentismo y él se siente orgulloso de ser la potencia número 1 en armas. Qué ridículo a estas alturas de la evolución humana que venga un presidente de un país y se siente orgulloso de ser el mejor armado. Y el otro que empieza a pelear por las cuestiones de la industria que se le ha ido y que la quiere recuperar y no sabe ni por qué se fue, aunque él mismo sacó industria de Estados Unidos para otros países por lo que tenía que buscar, que eran mejores ingresos. Entonces, en todo el mundo, la desgracia es que estos dos, por ser incapaces, los dos presidentes, nos están regresando a algo que no tiene ningún sentido, que los que pasamos por aquella época y que caminamos mucho ese tramo de la Guerra Fría, a estas alturas nos damos cuenta que no tenía ningún sentido. Nada de eso hace que los países salgan adelante. La pelea de estos dos es sencillamente por la incapacidad de ellos, por no poder desarrollar realmente. Usted revisa el crecimiento económico de Rusia y revisa el de los Estados Unidos, es bajísimo. Quiere decir que estos señores no sirven para nada, pero en vez de estar pensando en su desarrollo, en el crecimiento económico de sus países y siendo ejemplo para los otros países del mundo, están viendo cómo se arman y cómo empiezan a influir, pero de una manera coercitiva en los países. Sí. No como ejemplo, ni invirtiendo, ni nada, no, coercitivamente. Entonces, ese es el defecto. Uno de los que es el que yo he estado subrayando en varias ocasiones, yo he estado de acuerdo, estoy de acuerdo, y a días lo digo, no ahora, que estoy de acuerdo con que un presidente se quede el tiempo que sea necesario. Es decir, que puede haber reelección indefinida incluso, con un requisito. El problema es que no hay requisitos. Si usted le pone que alguien se puede quedar indefinido con el poder del dinero, de la estructura política, del escenario político, de los medios de comunicación, se le queda a cualquiera mucho tiempo. Yo creo, doctor, perdóneme en eso, no estamos preparados. Diría en Latinoamérica, pero me quedo en Honduras, que finalmente es el país que nos interesa para eso. Primero, estos son países plagados por la corrupción. Hay demasiada corrupción en estos países y respeto a las leyes. Entonces no estamos preparados para tener una reelección indefinida,
Porque vaya, una reelección indefinida, pero que la decida el pueblo, que se respete lo que el pueblo diga, yo estaría de acuerdo con usted. Pero aquí no hay garantías, no hay garantías para eso. Es que ahí es lo donde más hay que mínimo. revisar la democracia. Mire, es el requisito el que define la forma. La figura lo define el requisito. ¿Cuál es el requisito que nosotros planteamos? Es un crecimiento mínimo de 7%. Si Un presidente que logre... Exactamente. Si es que, mira, aquí se quiere quedar... Pero que se sienta, no que lo diga. No, claro, no. Porque si no, se lo ponen ya aquí que el país va creciendo. Me decía el ingeniero Bando, un buen amigo mío, me decía, no, pero si el presidente es el que define cuál es el porcentaje que va creciendo, entonces se va a quedar alguien y va a dar por 10, 15 o 20 arriba. Sí. No, estos números los definen los organismos internacionales, pues. Ellos le dan seguimiento a los crecimientos de todos estos países, de todos los países del mundo, pero particularmente de los países latinoamericanos. ¿Cuál sería el sentido? Mire el caso, mire el ejemplo que le pongo, qué difícil el ejemplo. Si don Juan Orlando Hernández, que yo no estoy de acuerdo en su reelección y de paso soy del partido que siempre ha sido oposición, pero si don Juan Orlando Hernández tuviera el último año de gobierno 7% de crecimiento económico, yo con dolor en mi alma, pero yo diría que sí, que se quede. ¿Usted qué diría? Yo pongo otro requisito. Ni con dolor en mi alma, porque eso significaría que va creciendo el país. ¿Sabe qué pasa? Yo comparto el crecimiento económico base. Obviamente un país que va prosperando, que bueno, tendríamos un buen gobernante, pero un crecimiento real, pero sobre todo el respeto al derecho humano, a la libertad de expresión, de opinión. Eso es, para mí, un país donde no se respete, donde se persiga el libre pensamiento. Para mí, ese presidente tiene que salir. De plan. Tiene que, Mire, no podemos estar con un zipper en un país. Yo le quiero expresar algo. El crecimiento económico de un país le va modulando, le va moderando y le va adaptando toda la sociedad en todo sentido. Alguien preguntaba, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Yo recuerdo, usted le pregunta a cualquier político de los que trae acá, de invitados, y le pregunta, ¿qué es lo que va a hacer primero para su país? Entonces lo primero que le dicen es educación, todos. Sí. ¿Verdad que no hay ninguno? Educación, trabajo, sí. Salud. Bueno, mire cómo es. Cuba. Cuba tiene 0 analfabetismo. Le hizo una inyección a la educación tremenda. 0 analfabetismo. Casi todo el mundo es profesional en Cuba. ¿Cómo anda Cuba? Mal. Tercer mundo. Tercer mundo. No es en desarrollo, como dicen que es el segundo mundo. Tercer mundo, sencillamente. ¿Qué pasa? Con un concepto de educación grandísimo. ¿Qué significa? Que no es todo. Significa que usted tiene que orientar a la inversión. Mire el otro ejemplo. Y perdóneme, doctor, porque aunque Cuba supera el analfabetismo, hay que ver qué tanto en tecnología, en innovación, o sea, ¿qué están enseñando en Cuba? Solo a leer y escribir. ¿Qué están enseñando en Cuba? Sé que hay unas innovaciones en el área de salud particularmente, que es muy bueno, por cierto, pero no a la altura de las necesidades del mundo. Sí, pero en todas las ramas debería ser. Pero, por supuesto, superar el analfabetismo es excelente, pero más allá, ¿solo nos van a enseñar a leer o vamos a innovar? ¿O vamos a hacer como estos países que yo siempre digo, ¿para qué nos preparan aquí en Honduras? Todo hondureño sabe, aquí lo preparan para que usted sea empleado. Aquí nos preparan para que usted sea empleado, tener un jefe y ser un asalariado. Esa es la preparación que nos dan en Honduras, para ser un asalariado, depender de un jefe, no para innovar. Mire el caso de Cuba, que uno diría, bueno, naturalmente por sí solo la gente educada va a buscar a producir. ¿Qué pasa? Usted tiene en Cuba médicos manejando taxis, ingenieros, de celadores, de vigilantes, abogados trabajando en cuestiones manuales. Es decir, entonces, ¿qué pasó? Con un promedio de $15, 12 al mes. ¿No? El salario. Crecimiento económico bajísimo. Mire, Panamá, cuando le entregan el canal, mire qué interesante. Sí, Panamá es un buen ejemplo. Panamá, aun y cuando a muchos le atribuyan eso a la corrupción, al Panama Paper y a todo lo demás, pero Panamá sí demostró que teniendo el control del canal, Panamá sabían lo que querían. Al 7, llegó al 11, ha estado entre el 7 y el 11% de crecimiento económico. Pero la visión rara ahí es
¿Cómo es que en determinado momento, o qué presidente fue? Digamos usted, quizás, fíjese que yo ahora estaba pensando eso, no recuerdo cuál fue el presidente que agarró el tema y el desarrollo de la parte de Panamá. No, fue el proyecto, el canal. El canal. Solamente fue que cambió de óptica porque los norteamericanos, hace 100 años, la óptica de ellos, la idea de ellos no era desarrollar la zona. Permítame, doctor, le hago una pausa ahí porque preste la atención con todo lo que hemos hablado acá, de que usted dice ese requisito que debería estar en el diálogo de que China, abrir relaciones con China, y que Estados Unidos no significa renunciar a ellos, pero ¿hasta dónde buscan el progreso? Lo que usted está poniendo del ejemplo de Panamá, observen ustedes, mientras estuvo en control de los Estados Unidos, el canal, Panamá no vio el progreso. No lo vio. Deprimido económicamente, país feo, si quiere. 5 generaciones. Y se notaba el atraso de Panamá. Sí. Llega a poder de los mismos panameños. El mismo proyecto. El mismo proyecto, lo amplían y el desarrollo de Panamá es envidiable. Bueno, sí, es envidiable. Andar en Panamá es como andar en Miami. Bueno, es más, la ampliación fue con el mismo dinero de ellos, de lo que les daba el canal. O sea, que no siempre los norteamericanos quieren lo mejor para ellos, no para la región. ¿Sabe qué es lo interesante? Que vengo y empiezo a visualizar hasta hace poco qué pasó. Porque yo digo, bueno, un presidente puede llevar un plan y plum, ahí va haciendo crecer la economía del país. Pero digo yo, no me fijé quién fue el presidente aquí. ¿Qué pasó? Fue el proyecto. ¿Qué significa? Que un presidente con un proyecto de esa naturaleza le levanta un país. Es decir, aquí fue el proyecto ya estaba. El presidente que le tocó en ese momento solo le dio seguimiento e hizo que fuera de beneficio para su región, para su país, no que fuera de beneficio para otras regiones. Por eso yo hago mucho hincapié en lo del ferrocarril interoceánico. Cualquier empresa que venga, coreana, taiwanesa, inglesa, alemana, china, de cualquier país, si vienen y no platican con nosotros cómo es que nosotros tenemos el criterio del proyecto, ellos solo van a venir a hacer un proyecto tipo cuando Estados Unidos hizo el canal de Panamá. 100 años deprimida Panamá económicamente y los gringos sacándole ventaja. No fue nada malo, fue que no tuvo la óptica, la visión Panamá en ese momento de decirle, mira, papá, yo te doy todo esto, pero me tienes que hacer algún ingreso, veamos cómo me conectas un ingreso porque yo no voy a tener deprimida. Los beneficios de Palmerola para el caso. ¿Cómo dice? Los beneficios de Palmerola para el caso, ¿cómo lo mira? Ajá, por ejemplo, Palmerola, fíjese que nosotros le habíamos hecho un planteamiento a Amel en aquel tiempo, que Palmerola se podía convertir en un aeropuerto tipo filtro, tipo una zona logística de veras, pero tipo filtro, que todos los aviones que vinieran, todos los pasajeros que vinieran de Sudamérica para Estados Unidos quisieran la escala, porque tienen que hacer una escala en alguna parte, quisieran la escala y que aquí mismo la revisara el gobierno de los Estados Unidos. Perdón, doctor, y aquí lo venden los funcionarios y siguen hablando y siguen engañando a la gente. Yo lo digo, aunque se moleste, aunque me digan lo que me quieran decir en insultos, aquí engañan a la gente. Palmerola no anda lejos, anda años luz de convertirse en un hub de las Américas. En primer lugar, con 4 manguitas, con un remedio de aeropuerto. Aunque le pongan 2 manguitas más, ¿cómo compite usted con un Comalapa en El Salvador? Sin irme hasta Panamá. Con un Comalapa en El Salvador que tiene más de 36 mangas, más agresivo y que ya está. ¿Cómo compite con el Tocumen en Panamá, que ya es un hub? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a decir? ¿En base a qué me van a decir a mí que vamos a desplazar a los panameños? ¿En base a qué me van a decir a mí que vamos a desplazar ese aeropuerto de Panamá, de Ciudad de Panamá, para que todo el mundo se venga aquí con 4 manguitas? Sinceramente, eso es vulgar decirlo. Sí, pero ¿sabe por qué también? Es que depende de la óptica que usted maneje en la idea del proyecto. Por eso nosotros hablamos mucho del diseño conceptual. Así como usted lo plantea, no hay duda que no tiene sentido. Sí, no tiene pero sentido. si yo le digo, mire, aquí vamos a hacer esto. Es el sentido que le está dando el gobierno. Claro, claro. No, por eso le digo, nosotros le habíamos planteado al gobierno del presidente Zelaya una idea en ese sentido, que era que sirviera de una escala estratégica, en la cual la gran ventaja que iba a tener Honduras era que el gobierno de los Estados Unidos iba a revisar el equipaje y todas las cuestiones aquí en Honduras.
O sea que ese avión entra a Honduras y va allá y el pasajero solo se baja, allá ni siquiera lo revisa. Óigame, es una ventaja para los norteamericanos. De control de equipaje, pero nosotros se le vamos a cobrar, no iba a ser de gratis, pues. Ajá. Ese es el sentido. Sí. ¿Verdad? Entonces, es decir, buscarle a cómo va usted a hacer producir su zona. ¿Por qué planteamos esa idea? Porque somos la mitad, como hemos dicho. Honduras es el centro de Centroamérica, centro de América, centro del mundo. Tenemos una posición estratégica. Para ir de Estados Unidos a Sudamérica, los países también cerquita, necesita hacer una escala. Pero los países, seamos honestos, la franja centroamericana es bastante pequeña. Aunque estamos en el centro, lo mismo está El Salvador, lo mismo está Nicaragua y lo mismo está Panamá. Sí. Y Costa Rica. Sí. Estamos en una franja tan pequeña que la República Mexicana, ¿cuántas veces cabemos Centroamérica en la República Mexicana? O sea... Sí, no, lo que sucede es que precisamente la idea es lo que le dé el sentido. Claro que lo puede hacer. Bueno, de hecho le voy a decir que estaba platicando con una persona que tenía una representación de una empresa china y estábamos hablando del ferrocarril. Le pregunté yo que cómo estaba con la empresa china y me dijo, se fueron para Panamá y van a hacer el cuarto juego de esclusas. Le pregunté yo, no, me dice, el ferrocarril interoceánico en Panamá. ¿Se puede usted imaginar cómo son las necesidades del paso de mercadería? Que la idea es lo que define. ¿Cuándo a los panameños se les había llamado la atención hacer un ferrocarril? Cuando vieron lo que nosotros planteamos y vio Costa Rica lo que nosotros planteamos y vio Nicaragua lo que nosotros planteamos, todos están queriendo hacer ferrocarril, ya no pasos húmedos. ¿Por qué? Porque el gran negocio es la redistribución, que eso es lo que nosotros hemos planteado aquí en Honduras desde hace más de 20 a casi 30 años. Honduras se convierte en para redistribuir la mercadería. En Panamá usted tiene que pasar el barco, paga por pasar el barco, y ese barco tiene que ir a una isla del Caribe a redistribuir. O sea que no todos los contenedores vienen para un mismo puerto. En un puerto usted lo descarga y ahí lo redistribuye. El proyecto que nosotros le dimos la forma es que aquí se redistribuye. O sea que ese contenedor que sale de Jícaro Galán ya va directo. O sea que se ahorra tremendamente tiempo, o sea, usted y dinero. Eso. ¿Usted incluiría en el diálogo eso? Entonces, lo de China continental para estos proyectos, claro que sí. Claro que para estos proyectos. Es más, mire, como le digo, si Honduras... Pero arreglar la parte política, me decía usted. Es que, mire, la idea de incorporar China continental a las relaciones diplomáticas es para establecer un balance, que no seamos muy dependientes. Esta dependencia llega a ser ofensiva, pues. Uno le llega a sentir ofensiva la dependencia con Estados Unidos. ¿De qué dependerá? ¿De qué dependería? Viéndolo así, sencillamente, cualquier día, sí, está bien, métanlo. Ojalá que lo acepten, se va a votación. No, pero ¿de qué depende? ¿De qué depende el qué? ¿De qué dependería que se aceptara eso? Una apertura de relaciones. No, el gobierno tiene que decidirlo. El gobierno, bueno, usted vio cómo lo hizo Costa Rica. Significa ¿Sabe qué significaría? Un apoyo económico salvaje que vendría de los países de China continental, que están interesados en meter dinero en todos estos países y sabiendo que Honduras es una posición estratégica. Claro, usted me habla de los efectos, el efecto positivo que tendría en materia de inversión y de proyectos. Sí. Pero para el gobierno significa una situación difícil para plantear aunque usted me diga, el problema es de ellos, de las dos Chinas. Pero para el gobierno es un problema real, sobre todo que les deben tantos favores, que les educan a los hijos, les educan a los funcionarios, les educan a los militares, los taiwaneses. Entonces, para los gobiernos es difícil. No existe algo que tenga amarrado completamente a un país. Los compromisos, doctor. Es decir, los compromisos que puede adquirir personalmente un presidente o los funcionarios o los presidentes. ¿Cómo cree que lo hizo Costa Rica? Nada. Sencillamente dijo el cambio aquí lo vamos a hacer aquí. Si solo son, yo creo que solo son como 7 países ahora que apoyan a Taiwán. Sí. Ha ido disminuyendo. Y no es contra Taiwán, si yo no estoy contra Taiwán tampoco. Yo lo que veo es lo que ya China continental lo decidió. Quiere decir que nosotros estamos más cerrados que los mismos chinos y los taiwaneses. ¿Qué tienen los costarricenses? Ahorita con ¿Qué tienen ellos para ver con más serenidad esto, con más frialdad? Es carácter. Tener carácter. Como le digo, ¿sabe qué es tener carácter en política, licenciado? Es no humillarse a nadie. Mire, yo he visto cómo llegan los presidentes nuestros. Los presidentes nuestros, a mí con el ingeniero Ascona discutíamos muchas cuestiones.
los presidentes nuestros llegan limpiándole los zapatos al líder anterior. De ahí llega a ser presidente y el otro que va a ser presidente le limpia los zapatos al que está en la cuestión. Entonces, esa es una secuencia pesada, chocante. Y así es que desgraciadamente llega a esto. Entonces, sin carácter. Por eso usted los ve después sin ningún carácter, discutiendo y tomando temas que no tienen ningún valor. Entonces, lo que se necesita es carácter. Costa Rica, como país, lo está definiendo y creo yo que en alguna medida esa es una decisión que le define carácter al país y a la política. Todos los políticos, yo no, y después los políticos discutiendo porque habían tomado relaciones. Y de hecho, económicamente le está yendo muy bien a Costa Rica con las inyecciones que le está aportando China continental. Pues miren eso, efectivamente, los costarricenses tienen una mente abierta, tienen ese carácter que dice usted, la decisión más fríos, menos políticos. Solo hablando de turismo, mire cómo explotan su turismo y cuánta inversión extranjera hay en turismo en Costa Rica. Inversión real, sí. Inversión no como la limitada, porque en Honduras no hay que engañar a la gente. La inversión aquí es limitada. La oferta hotelera es casi la misma que tenemos de años, muy poco, muy a cuentagota va creciendo. O sea, ¿cuánto? Ese proyecto de Bahía de Tela, doctor, yo vengo escuchando de eso hace tiempo, y en ese proyecto Bahía de Tela, ¿cuántos hoteles existen? Y es algo, como usted dice, es un engaño, porque el concepto del desarrollo turístico no es algo que se inicia como tal, como desarrollo turístico. El concepto del desarrollo turístico es secuencia de, es consecuencia de. La gente va de unos países a otros países a ver qué es lo que estaba ocurriendo, que vieron raro, un crecimiento económico, un desarrollo, entonces van a ese país. Playas son iguales y aquí en todo el Caribe son lindas las playas. ¿De dónde sale que solo nosotros tenemos playas lindas? En todo el mundo usted encuentra. ¿Qué significa? Que el concepto del turismo no es él como tal. No es que nosotros vamos a ser un país turístico solo porque se nos antoja. No. El crecimiento, si nosotros hacemos desarrollar nuestro país, ese montón de gente va a venir, así como la gente llega a Singapur, así es como la gente llega a China continental ahora. ¿Por qué llega la gente a Estados Unidos? Porque ve el gran desarrollo, no es porque dice qué bonitas las playas. Ahora. No, no. Es más, creo que dicen que no son ni muy bonitas las playas de Estados Unidos, pero la gente va a ver cómo es que ha desarrollado ese país, pues. Sí. Eso es lo que tenemos que ver acá. Sí, porque aquí nos quedamos y nos gusta automentirnos, ¿verdad? Hay cosas que son reales. Que tenemos bonitos arrecifes, sí. Dicen, somos el tercer lugar. Es toda la ribera. Es toda la ribera maya. Y usted pasa por México, por la península de Yucatán, todo eso. Tienen, en la ribera que ellos tienen es excelente en arrecifes de coral. Superan en todo eso. Yo le digo algo, licenciado. Si se incorpora ese elemento que le digo, tenga la seguridad que en el resto del mundo lo van a tomar. No han revisado la democracia, es un avance tremendo en decir, si alguien tiene 7% para arriba, se queda, no importa el tiempo, que se quede. Si baja, ahí viene inmediatamente las elecciones. Defíname entonces qué papel está jugando en este momento la oposición. ¿A quién le llama oposición usted? ¿Al expresidente Zelaya, al ingeniero Salvador Narrala, al Partido Liberal? ¿A qué le llama? Y los errores de esos así en 2, 3 minutos. Mire, ellos representan la oposición porque la gente votó contra don Juan Orlando. La oposición porque la gente estaba en contra de... Sí, o sea que la gente no vota por Salvador, vota porque estaba contra Juan Orlando y en determinado momento vio que tenía las posibilidades. O sea que, mire qué desgracia. Y desde hace años en Honduras hemos venido votando por el menos peor, se supone. El denominado voto de castigo que le llamaban antes, ¿se acuerdan? Sí, entonces significa que necesitamos revisar todo eso. Y como le digo, mire, en China continental, de 15 que son los que manejan el Politburo, el Buró Político de China, 13 son PhD en distintas ramas. ¿Qué significa? Que llaman requisitos, ya no es como aquí, que cualquier holgazán puede ser candidato, cualquier que anda ahí en cuestiones visibles nada más puede ser candidato. No, tiene que tener una formación, un pensamiento, un planteamiento. ¿Cómo es que se va a llegar a un país y no sabe ni qué es lo que va a hacer? Si usted revisa, casi todos los que llegan hacen casi todo lo contrario a lo que decían. ¿Qué significa? Que no tenían ni idea de lo que iban a hacer. Bueno, Honduras llegó a ser un país y es un país hoy en día donde cualquiera aspira a la presidencia. Si somos honestos, o sea, pero si a mí me dicen, Rodolfo, ¿se postula usted para presidente? ¿Está loco o qué?
Ni siquiera sabría qué hacer en una silla presidencial. Pero en Honduras llegamos al extremo que alguien le dice, ¿quiere ser presidente? Me apoya. Sí. Se lanza sin siquiera saber qué iría a hacer en una silla presidencial. Por o sea, aquí eso, cualquiera solo ve el negocio. Esa deformación de la democracia, esa es parte de esa proyección que usted hace, que la gente dice que la democracia, aquí sí hay democracia porque todos tenemos oportunidad de ser presidente. O porque vamos a votar. Cuando es falso, de paso. Todos pueden tener aspiraciones, pero de acercarse a poder llegar es muy complicado, ya es otro tamiz. Pero como le digo yo, pongamos requisitos, tengan la seguridad que en todo el mundo después, cuando vean una reforma de esa naturaleza, decir, bueno, el que tiene 7% para arriba se queda. Les digo yo que todos van a agarrar ese tema porque eso es lo que necesita. Ya la democracia no es como cuando se inició en Grecia, así como 3000 años. La democracia ha tenido otro sentido, ahora es una necesidad. Ahora necesitamos, el que esté en la silla presidencial, necesitamos que resuelva los grandes problemas del país. No nos interesa si es guapo, alto, blanco, que tenga dinero, no, que resuelva los problemas. Que tenga una visión y que no esté pensando en aplausos y en verse bonito y tener una prensa que le diga todo el tiempo que excelente discurso y que le esté ponderando cualquier idiotez que diga, porque lamentablemente así es en estos países, ¿verdad? Sí. El nivel de arrastre, sí. El nivel de arrastre para un presidente lo que lo tienen los funcionarios también. O sea, y poder gobernar es aceptar que se cometen errores, pero tener, como dice usted, una idea muy clara de lo que se quiere. Al margen, como decía usted, que es la ventaja del que tiene un poder y que lo utilicen en el bien. Si yo digo, este puente es bueno, brinquen, hagan lo que quieran. Si este puente lo necesita, yo sé que en el futuro lo van a agradecer, ese puente va. Eso significa, eso del 7% también iría en relación contrario a que si un presidente llega y en vez de subir, digamos, toma posesión hoy, y al año en vez de subir va bajando el crecimiento económico, al siguiente año va para afuera. Es decir, así debe ser. Es algo, la motivación debe ser efectiva. Si alguien está dando resultados, que se quede, porque lo vamos a quitar por cuestiones políticas, por sesgos. Mire, yo quiero empezar a manifestar de eso. Olvidémonos de las ideologías, no nos llevan a nada, solo son el vehículo para llegar para tomarse el poder, pero no desarrollan ningún país. La ideología de izquierda y la derecha son un fracaso en todo el mundo. Y los que siguen moviendo eso son los incapaces, que son incapaces de plantear ideas que saquen adelante el país. Entonces es fácil agarrarse de la izquierda o de la derecha. Sí, o los partidos políticos. Los partidos políticos, mire. Que depende de quién nos dirige en su momento determinado. Mire, en el Partido Liberal es algo bien interesante que yo he planteado, que cuando se inició el concepto del liberalismo es que no puede haber obligatoriedad en nada. Usted en el liberalismo no puede obligar a nada. Tiene que convencer y eso es importantísimo. Por eso es que es una ideología innata al humano, al pensamiento de libertades. Entonces, eso hay que revisarlo porque si no, en adelante creo yo que vamos a seguir atrasándonos más, destruyendo lo que hicieron los de antes. Los de mucho antes hicieron muchas cosas buenas, pero esta última generación ha venido a atrasar. Fíjese que para otro tema, para otro programa, tal vez podemos hablar que yo he estado también revisando el caso de Carías. Carías en 16 años, les digo yo, y en 16 años hizo más infraestructura, más desarrollo, más seguridad que todos estos presidentes desde el 80, en estos 37 años. Han sido muy duros con Carías. Fíjate, yo soy liberal. La historia. Yo soy liberal y han sido muy duros. Carías dominó con un buen criterio la presidencia del país en cuestiones muy importantes. Yo entré el 71 a la universidad y todavía sentí la secuencia del control de la seguridad que había en aquel tiempo. Y César Indiano, en Los hijos del infortunio, este libro habla muy bien sobre eso. Hace un relato bien frío. Hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Gracias, doctor. Se me fue el tiempo. Bueno. Creo que aunque sea catarsis, hacemos aquí, aunque las ideas son correctas, pensar que las van a tomar, yo no quisiera ser negativo, pero viendo lo que tenemos, lo que nos gobierna, no veo por dónde, porque aquí se gobierna más para el ego y para el control. Lamentablemente es así, ojalá que todo cambie. Gracias, doctor Tito Livio. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía. ¿Cansado? Toma Serenderbón. Radio América